Huitzilopochtli, el colibrí zurdo del sur, fue uno de los dioses más poderosos, temidos y venerados del mundo mexica. No era una deidad menor, ni una figura secundaria dentro del panteón azteca. Era el dios del sol en su aspecto guerrero, el dios de la guerra, del fuego celeste, de la voluntad de conquista y del destino imperial de un pueblo. Su nombre, envuelto en misterio y fuerza, suele traducirse como colibrí del sur o colibrí zurdo, una imagen que a primera vista puede parecer delicada, pero que dentro de la cosmovisión mexica encierra un simbolismo enorme. El colibrí no era un simple pájaro. Era una criatura veloz, inquieta, luminosa, casi sobrenatural, asociada a los guerreros caídos que regresaban junto al sol. Huitzilopochtli, por tanto, no era solo un dios de combate, sino la manifestación misma de la energía vital que debía abrirse paso cada día a través de la oscuridad. Para entender quién fue realmente Huitzilopochtli, hay que comprender primero la mentalidad del pueblo mexica. Los aztecas no veían el universo como un sistema estable y tranquilo, sino como una realidad frágil, sostenida por fuerzas divinas en lucha constante. El sol no salía simplemente porque sí. El día no vencía a la noche por una ley natural automática. Todo eso ocurría porque los dioses combatían, porque el cosmos estaba en tensión, porque la existencia misma exigía sacrificio, energía y violencia sagrada para mantenerse en pie. Dentro de esa visión, Huitzilopochtli era el gran campeón del orden solar. Cada amanecer era, en cierto modo, una victoria suya. Cada jornada de luz era prueba de que el dios aún seguía luchando y triunfando sobre las tinieblas. Por eso su culto no era solo religioso, era político, militar y existencial. Adorar a Huitzilopochtli era defender la continuidad del mundo. Su origen mítico es una de las historias más impresionantes de toda la mitología mexica. Según la tradición, su madre era Coatlicue, cuyo nombre significa la de la falda de serpientes, una diosa primigenia ligada a Malatierra, la fertilidad, la vida y también la muerte. Un día, mientras barría en el cerro de Coatepec, una bola de plumas descendió del cielo. Coatlicue la recogió y la colocó en su pecho, y en ese instante quedó embarazada de forma milagrosa. Ese embarazo despertó la furia de sus otros hijos. Por un lado estaba su hija Coyolxauhqui, diosa asociada a la luna, y por otro los Tentzonhuitznahuac, los 400 hermanos del sur, seres vinculados a las estrellas del firmamento. Todos ellos sintieron que aquel embarazo era una afrenta, una deshonra, un acto incomprensible que manchaba el honor de su madre. Y entonces decidieron asesinarla antes de que el niño naciera. La escena que sigue es esencial para comprender a Huitzilopochtli. Coatlicue, embarazada y amenazada, se encontraba sola frente a la conspiración de sus propios hijos. Coyolxauhqui encabezó el ataque, y los 400 hermanos la siguieron con furia. Pero en el momento exacto en que iban a matarla, Huitzilopochtli nació ya adulto, ya armado, ya despierto para la guerra. No llegó al mundo como un niño indefenso, sino como un dios completo, con poder inmediato, revestido de armas divinas. En su mano portaba la Xiuhcoatl, la serpiente de fuego, una especie de arma celeste devastadora. Con ella atacó a Coyolxauhqui, la derrotó, la decapitó y desmembró su cuerpo, arrojando sus restos por la ladera del monte. Después persiguió y aniquiló a los 400 hermanos. Esta imagen no era solo una narración mítica. Representaba el triunfo diario del sol sobre la luna y las estrellas. Cada amanecer repetía simbólicamente esa victoria original. Huitzilopochtli no solo había nacido venciendo. Esta historia fundacional no era una anécdota aislada,
sino el núcleo ideológico de su figura. Huitzilopochtli era el dios que justificaba la guerra como mecanismo cósmico. La violencia sagrada no era, para los mexicas, simple brutalidad. Era una necesidad universal. Si el sol debía seguir venciendo cada día a la luna y a las estrellas, entonces los humanos, especialmente el pueblo elegido por Huitzilopochtli, debían alimentarlo con sangre, corazones y energía vital. La guerra, en este contexto, dejaba de ser solo política o territorial para convertirse en un deber religioso. Los guerreros no combatían únicamente por conquista, sino porque creían estar participando en la supervivencia misma del universo. Y Huitzilopochtli, como dios solar guerrero, exigía ese compromiso absoluto. Su relación con los mexicas fue todavía más profunda, porque no fue solo su dios principal, sino también su guía nacional. Según la tradición, cuando los mexicas aún eran un pueblo errante, sin ciudad, sin imperio y sin destino claro, Huitzilopochtli fue quien les indicó el camino. Los condujo durante generaciones a través de migraciones, sacrificios, guerras y penurias, hasta llevarlos al lugar donde debían fundar su gran capital. La señal prometida era inequívoca: un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Cuando finalmente vieron esa visión en una isla del lago de Texcoco, entendieron que aquel era el sitio elegido por su dios. Allí levantaron Tenochtitlan. De esta manera, Huitzilopochtli no solo era el dios del sol y la guerra, sino también el arquitecto espiritual del imperio mexica. Era quien les había dado una misión histórica, una identidad y una legitimidad sagrada. Esto explica por qué su templo ocupaba uno de los lugares más importantes del templo mayor de Tenochtitlan. Compartía santuario con Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, en una dualidad que refleja perfectamente la mentalidad mexica. Por un lado estaba la guerra, el sol, la expansión y el sacrificio. Por otro, la lluvia, la agricultura, la vida material y la supervivencia cotidiana. Ambos eran necesarios, pero Huitzilopochtli tenía un peso especial porque simbolizaba la fuerza ascendente del Estado mexica. Su culto estaba íntimamente ligado al poder político y militar. Cada victoria del imperio reforzaba su prestigio. Cada tributo recibido, cada territorio conquistado y cada cautivo sacrificado eran vistos como confirmación de que Huitzilopochtli favorecía a su pueblo. Entre sus poderes más relevantes, Huitzilopochtli dominaba la guerra, la energía solar, el fuego celeste, la voluntad ofensiva y el orden cósmico del día. No era un dios solar pasivo que iluminaba desde la distancia. Era un sol combatiente, un astro que debía luchar para existir. Esa es una diferencia fundamental respecto a otras deidades solares de distintos pueblos. Huitzilopochtli no representa simplemente claridad o nobleza, sino movimiento, combate y tensión permanente. Era también un dios de liderazgo, de impulso, de conquista y de fe absoluta. Inspiraba a los guerreros antes del combate y, al mismo tiempo, justificaba los sacrificios posteriores. Su poder se extendía sobre el destino colectivo del pueblo mexica, y por eso cualquier crisis militar o natural podía interpretarse como una señal de su aprobación o de su ira. Una curiosidad muy poderosa sobre su simbolismo es precisamente la figura del colibrí. Para una mirada moderna, puede parecer extraño que un dios de la guerra se relacione con un ave tan pequeña. Pero en la visión mexica el colibrí era una criatura extraordinaria. Era rápido, agresivo, brillante, casi imposible de seguir con la mirada. Además, se vinculaba con las almas de los guerreros muertos en combate o sacrificados,
que acompañaban al Sol durante una parte de su trayecto antes de regresar convertidos en aves de colores. Así, el colibrí era un símbolo de resurrección guerrera, de belleza feroz y de continuidad solar. El detalle de zurdo o del sur añade otra capa de significado, porque el sur estaba asociado a una región simbólica del cosmos, y la izquierda, en ciertos contextos rituales, implicaba una posición cargada de poder y alteridad. Otro hecho relevante es que Huitzilopochtli no parece haber tenido, en sus orígenes más antiguos, la misma magnitud que alcanzó después. Muchos estudiosos consideran que su figura fue creciendo conforme el poder mexica se consolidó. Es decir, no solo fue un dios antiguo heredado intacto, sino una deidad cuyo culto se amplificó políticamente hasta convertirse en el centro religioso del imperio. Eso lo vuelve todavía más interesante, porque muestra cómo los dioses también evolucionan junto a los pueblos que los veneran. Huitzilopochtli fue, en cierto sentido, la expresión divina de un pueblo que pasó de ser migrante y marginal a convertirse en dominador de gran parte de Mesoamérica. Cuanto más crecía Tenochtitlan, más crecía también la importancia de su dios solar guerrero. Profundizando en su historia, hay que hablar también del aspecto más duro y polémico de su culto: los sacrificios humanos. Para los mexicas, estos sacrificios no eran simples actos de terror, aunque desde una perspectiva moderna puedan resultar profundamente perturbadores. Eran ofrendas necesarias para alimentar al sol. Huitzilopochtli necesitaba corazones y sangre porque el universo era concebido como una estructura hambrienta, sostenida a base de energía vital. Sin ese alimento, el sol podía debilitarse y el mundo corría el riesgo de hundirse nuevamente en el caos. Esta idea llevaba a una lógica total. Si la existencia depende del sacrificio divino, entonces la humanidad también debe sacrificarse en correspondencia. En otras palabras, la sangre humana devolvía al cosmos una parte del don original de los dioses. Huitzilopochtli se convertía así en el centro de una economía sagrada del dolor, la deuda y la supervivencia. Las llamadas guerras floridas, por ejemplo, tuvieron relación con esta necesidad ritual. No se trataba únicamente de destruir al enemigo, sino de obtener cautivos aptos para el sacrificio. El objetivo no era siempre arrasar, sino capturar. El guerrero más valioso no era necesariamente el que mataba más, sino el que conseguía ofrecer más prisioneros a los dioses. Esto muestra hasta qué punto Huitzilopochtli moldeaba la mentalidad social, militar y religiosa. No era un dios al que se le rezaba desde la distancia. Era una presencia que configuraba la estructura misma del imperio. Ahora bien, una pregunta importante es si Huitzilopochtli tiene una muerte dentro del mito. Y aquí la respuesta más honesta es que no posee una muerte narrativa clara, como otros personajes divinos o heroicos. No hay un relato tradicional ampliamente conocido donde Huitzilopochtli sea derrotado definitivamente, muera y desaparezca como ocurre en otras mitologías con ciertos dioses sacrificados o caídos. Su vida es más bien continua, cíclica, identificada con el movimiento mismo del sol. Mientras el sol siga combatiendo y amaneciendo, Huitzilopochtli sigue activo. Su destino no es morir, sino luchar eternamente. En cierto sentido, su existencia es la repetición infinita de su victoria original sobre Coyolxauhqui y las estrellas. Cada amanecer demuestra que sigue venciendo. Sin embargo, si queremos pensar en una clase de muerte simbólica, podría decirse que su gran quiebre llegó con la caída de Tenochtitlan y la destrucción del orden religioso mexica tras la conquista española. No porque el dios muriera dentro del mito, sino porque el sistema humano que lo alimentaba y lo proclamaba como centro del universo fue desmantelado. Sus templos fueron destruidos,
su culto perseguido y su figura demonizada o relegada por la nueva religión dominante. En ese sentido histórico, Huitzilopochtli sufrió una derrota cultural inmensa. Aún así, no desapareció del todo. Sobrevivió en crónicas, en estudios, en la memoria indígena y en la identidad profunda de un pasado que sigue fascinando al mundo. No tuvo una muerte mítica, pero sí una caída histórica ligada al fin del imperio que lo había elevado. Lo que Huitzilopochtli simboliza para los humanos es tan poderoso como inquietante. Simboliza la voluntad que lucha contra la oscuridad. Simboliza la energía necesaria para imponerse al caos. Simboliza el deber, la disciplina, la fuerza colectiva y la idea de que toda civilización se sostiene a través del conflicto y el sacrificio. Pero también simboliza el precio terrible del poder. En él conviven la gloria y la sangre, la protección y la exigencia, la luz y la violencia. Huitzilopochtli representa una verdad incómoda, que muchas culturas han entendido la supervivencia no como armonía, sino como victoria sobre otros, sobre el miedo, sobre la noche y sobre la muerte misma. También encarna algo profundamente humano, la necesidad de sentido. Los mexicas no solo adoraban a Huitzilopochtli porque les infundiera terror, sino porque les daba una razón para existir. Les decía quiénes eran. Les decía por qué sufrían, por qué combatían, por qué conquistaban y por qué morían. Les ofrecía una narrativa total del universo. En ese sentido, Huitzilopochtli no es solo un dios azteca de la guerra. Es el rostro divino de una civilización que convirtió su lucha en misión sagrada. Era la voz que transformaba el dolor en destino, la batalla en deber y el amanecer en milagro. Si uno observa su historia con atención, descubre que Huitzilopochtli no es simplemente un dios cruel. Es mucho más complejo. Es el sol joven que nace armado porque el mundo no le concede inocencia. Es el hijo que debe salvar a su madre en el instante mismo de venir al mundo. Es la fuerza que no puede permitirse debilidad porque, si falla, la noche lo devora todo. Por eso su figura resulta tan impactante incluso hoy. No habla de un universo cómodo, sino de uno donde la luz debe ganarse cada día. Y quizá por eso sigue siendo tan memorable. Porque, más allá del contexto azteca, Huitzilopochtli personifica una idea que muchas personas comprenden en un nivel profundo. Que vivir también es combatir. Que existir exige energía. Y que a veces la luz no es paz, sino resistencia. Al final, Huitzilopochtli fue mucho más que el dios de la guerra. Fue el motor espiritual del pueblo mexica, el corazón ardiente de su expansión, el símbolo de su identidad y el guardián del sol en su batalla eterna contra la oscuridad. Su historia comienza con un nacimiento imposible y una guerra familiar convertida en cosmología, pero no termina allí. Continúa en cada piedra del Templo Mayor, en cada relato sobre Tenochtitlan, en cada interpretación del colibrí como alma guerrera y en cada reflexión sobre el precio de sostener un mundo. No fue un dios amable, ni un dios sereno, ni un dios que ofreciera consuelo fácil. Fue un dios exigente, incendiario y absoluto, y precisamente por eso dejó una huella tan profunda. Huitzilopochtli no prometía descanso, prometía victoria. Y para un pueblo que veía el universo como un campo de batalla sagrado, no había promesa más grande que esa.